Gestos Erróneos cuenta con el apoyo de Librería La Bullanga, Ediciones del Chapalefú y el Área de Cultura de la UNICEN. Creamos con arte, hacemos cultura. Un hombre es perseguido, una familia entera, una organización, un pueblo. La responsable de esta situación no es la codicia, sino un comerciante con sus precios, con la imposición de las reglas del juego, los empresarios, la policía con la imposición de las reglas del juego. Por eso, ese hombre, ese pueblo, esa familia, esa organización se siente perseguida. Es más, comienzan a perseguirse entre ellos, a delatarse, a difamarse, y juntos a su vez se lanzan a perseguir quimeras, a olvidarse de las legítimas, de las costosas pero realizables aspiraciones. Marginan la penosa esperanza. Entonces toda la familia, todo el pueblo, entra en el nivel más alto de la persecución, la paranoia, esa refinada búsqueda de los perseguidos históricos y culturales. Y esta es la triste historia de los pueblos derrotados, de las familias envilecidas, de las organizaciones inútiles, de los hombres solitarios, la llama que se consume sin el viento, los aires que soplan sin amor, los amores que se marchitan sobre la memoria del amor o sus fatuas presunciones. Mi derecho vital a ser un monstruo. A las 5 me harté, pero a las 6 te vi. Apostaría todo a la transformación. La palabra bardo se me aparecía por las paredes sin revocar. Donde los muertos se divierten. Siempre es el miedo de ser nosotros lo que nos lleva delante del espejo. Ni sentiría vergüenza del error o del deseo, que a veces son lo mismo. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Gestos Erróneos. Muy buenos días para todos, todas, todes en la ciudad de Tandil, en alrededores, en toda la Argentina y en el mundo. Capítulo número 60 de este mítico programa de la radiofonía argentina, que es Gestos Erróneos. Ya es de la radiofonía argentina, chiques. Que es Gestos Erróneos, mítico programa, ya se habla en todos lados. En Jujuy la otra vez estaba hablando de que este programa no sabían si existía o era producto de la imaginación de tres personas en algún lugar del planeta. Pero bueno, voy a presentar a esas tres personas en algún lugar del planeta. A mi izquierda está el querido Gabriel César, quien se encarga de toda esta sonoridad que a ustedes les llega a sus oídos y a sus narices. Gabriel César, ¿cómo estás? Bien, ahí hizo su característico gesto silencioso. Enfrente mío está el querido Darío Palito Ledesma, gran escritor local que también imagina que hace un programa de radio. Así que, ¿cómo está, Palito? Hola, Dipa, Facundo Di Paola, quien acaba de hacer la introducción a este programa. Lo de gran escritor me parece un poco exagerado, lo voy a decir. Y te voy a pelear un poco, hasta que estamos. Estoy muy contento de estar en este capítulo 60. Recién decíamos que alguien, si quiere, puede escuchar durante 2 días y medio Gestos Erróneos. Pone todos los capítulos y puede escuchar durante 2 días y medio sin dormir escuchando Gestos Erróneos puede ser perjudicial para la salud. Tendríamos que anunciarlo igual. Podemos anunciarlo, pero lo pueden hacer si alguien lo quiere hacer. Claro, se puede ir a dormir igual. Sí, podría estar de fondo mientras duerme. de fondo mientras dormís, eso es lindo, eso es lindo. Sí, total. Y te voy a hacer la pregunta obligada para iniciar este programa. ¿Qué leíste y por qué? Bueno, Dipa, leí un poema de quien fue invitado de este programa el año pasado, el señor Paco Urondo, que ha sido un gran programa, lo recuerdo con mucho cariño ese programa. Gran programa. Como recordamos también al querido Paco Urondo. Leí un poema que se llama Por Soledades. No traje un poema muy esperanzador, porque estamos en un contexto un poco complejo, o por lo menos
es la lectura que hacemos desde este programa, de este contexto. Lo traje por todo lo sucedido en el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. El miércoles pasado no pudimos estar y no lo pudimos charlar, pero bueno, lo charlamos hoy, lo traje hoy. Habla mucho de esto de cuando nos empiezan a perseguir y cómo se empieza a instalar la paranoia y el miedo y la inseguridad con respecto a lo que hacemos, lo que vamos haciendo, y sobre todo habla desde un hombre, una organización, una familia entera, un pueblo. Nada, eso me empezó pasando como de sentirme hasta yo perseguido, digamos, en esa situación, el sentir el miedo que me parece se fue como esparciendo por todo el territorio, por toda Latinoamérica, para quienes al menos entendemos la gravedad del atentado, gravedad que para mucha gente tampoco fue así y que se empezó a ver enseguida, a las horas ya se empezaba a ver que para ciertas personas eso no fue grave. Por eso un poco la desesperanza en este momento, pero creo que lo traje para eso, para poder contar qué nos está pasando en torno a esa situación, ¿no? Sí, coincidimos, estuvimos charlando los tres hace un rato, coincidimos en que, primero en que se ha instalado hace mucho tiempo una política de persecución, digamos. Política de persecución que ya reconocemos en la historia de nuestro país, por desgracia, la reconocemos muy, muy fácilmente. Pero también creo que el 80% del país había naturalizado esa política de persecución hacia un sector político determinado de nuestra sociedad, digamos, que es el peronismo, digamos. El peronismo históricamente también reconoce las políticas de persecución, pero digo, se había instalado... Lo vamos a ver el bloque siguiente. Lo vamos a ver y lo vamos a verificar con un escritor también que sufrió esa política de persecución. Digo, pero a su vez hay algo de... Yo es como que lo que siento es que estamos... llegamos a un límite que ya no hay vuelta atrás, ya no puede haber vuelta atrás de esto, digamos. Es como se le disparó en la cabeza no solo a una vicepresidenta, sino tal vez a la política a la mujer que hace política de mayor impacto en nuestra sociedad de los últimos años, digamos. Y la que mayor movilización social y apoyo genera, digamos. Sí. Es como sí, total. Eso hubiese sido un desastre. Sí, no estamos en una guerra civil simplemente porque no funcionó hubiese el arma. Sido un desastre porque no estaríamos acá en esta situación. Pero a su vez, digo, yo lo que pensaba es que igual no podemos estar en esta situación, digamos, ¿no? ¿Cómo se llega a esta situación y cómo no se frenó antes, digamos? Y cómo seguimos... Y cómo se frena ahora, digamos también, porque esto sigue, ahora? Digamos, se sigue, totalmente. Continúa esto de que se instala, de que un montón de gente se lamenta porque el arma no funcionó, se lamenta porque o espera que haya otro plan así, digamos, y que, perdón, una cosa más, esto de esta sensación de que se construyó, de que vivimos en una dictadura, de que te vienen por vos, que te van a sacar todas tus libertades, que te van a sacar todo lo que tenés. Para ese grupo de personas que planearon el atentado, estaban haciendo un acto heroico. Hay un montón de gente que debe considerar a esa gente como algo heroico y que incluso piensan, che, bueno, yo capaz que puedo ser un héroe también porque estoy intentando eliminar a quien nos está instalando una dictadura. Digamos, bueno, ¿cómo hacemos para desmontar ese... Digo, ¿y qué acuerdo tenemos como democracia? Digamos? Es que ese acuerdo ya está roto. Desde ese disparo que no salió ya está roto de mucho antes. Pero ese disparo que no salió demostró que ya está roto. Sí, total. Y a su vez se nos sigue demostrando que está roto cuando Clarín y La Nación sacan un impune relato de cómo utilizar el arma. Digo, cómo utilizar el arma homicida. Sí. Digamos, es de un nivel de impunidad sobrenatural ya. Digo, es como... Creo que ninguna ficción puede relatar ese nivel de desquicio social que tenemos para permitir que los dos grandes medios de comunicación de este país expliquen cómo utilizar el arma que pueda matar a Cristina.
Digamos, porque es exactamente eso. No están diciendo exactamente, hay que usarla de esta manera, chicos. Sí, total. Muchachos, si quieren no fallemos hacerlo, la próxima vez. No ese es el mensaje. El mensaje, sí, total. Digo, es de un nivel de locura que yo no lo puedo entender. Y el que no se haya logrado el repudio generalizado, eso es como también, ¿viste? Como fue al toque, fue como, bueno, esto va a ser repudiado, y empezaron a pasar las horas y de repente ya está, se empezó a instalar que no, que discutamos el feriado, después discutimos tal cosa y de repente... Y ahora estamos ahí, como en una situación que... Entonces, no sé... A mí me genera muchísima preocupación esto de que decíamos, bueno, ¿cómo arrancamos este programa? Y la verdad que no tenemos muchas posibilidades más que arrancarlo con preocupación, con preguntas, con un montón de preguntas hacia dónde vamos, qué tenemos que hacer, cómo vamos a hacer esta discusión, cómo alguien va ahora a animarse a ser dirigente político en este contexto, digamos, si... Eso es súper interesante. ¿Cómo entendés? Digo, porque la persecución judicial ya evitaba total. Que haya muchos que se animen a hacer determinadas acciones políticas, en Perú como es histórico. estatizar. Digo, perdón, en Perú es histórico, digamos. Ningún presidente termina sus mandatos porque lo sacamos Exacto. por las leyes. ¿Quién va a querer ser dirigente político en Perú? ¿Quién va a ser dirigente político acá si no podés? O terminás preso o ahora de repente se quiero instala estatizar la empresa eléctrica. No, porque te van a perseguir. Te van a perseguir y ahora se instala que te pueden matar. Y ahora, claro. Y ahora también. ¿Y qué queda para quienes no están en esas posiciones, digamos, que sí también deciden apostar en una construcción política, pero no podés tener seguridad, por ejemplo? Digamos, ¿cómo salimos a la calle? ¿Cómo volvemos a salir a la calle? Yo veía cara de preocupación en la movilización en Tandil. Veía como, miremos para todos lados. Bueno, no sé, ese terror a mí la verdad que me tiene muy preocupado. No sé cómo vamos a levantar este programa. Totalmente digo, eso, y está bien, pero hay que decirlo, digamos. Pasó una semana, digamos. Pasaron 10 días. Sí. Y hay que seguir reiterándolo y seguir pensándolo. Porque es necesario, digamos, es necesario, digamos, y es necesario seguir preocupado y seguir pensando cómo salimos de esta imposibilidad de construir una democracia real, digamos, porque festejamos que ya llevamos muchos años de democracia. Y eso es como una gran construcción que se hizo desde los partidos políticos también. Porque digo, si el radicalismo, que hoy está en un lugar totalmente nefasto de la sociedad, pero que si el radicalismo, si Alfonsín hubiese decidido, vamos a hacer un juicio, y al cual también se lo persiguió y se lo hostigó de los medios de comunicación y de los militares, se lo hostigó también por hacer ese juicio. Digo, desde ahí logramos construir una democracia sustentable en un país que venía de dictadura, democracia. Digo, logramos construir estamos en un límite muy difícil. Sí, total. Muy difícil. Así que nada, dejamos esas preguntas planteadas, los interrogantes, para que los sigamos discutiendo, para seguir viendo para dónde caminamos. Si tienen algo para decir sobre todo lo que acabamos de charlar, se pueden comunicar con nosotros a través del teléfono de la radio, que es 2494-640202. Lo pueden hacer también al Instagram de nuestro programa, que es Gestos Erróneos. En la biografía de nuestro Instagram hay un link que los lleva a varios botoncitos. Pueden aportar un cafecito para seguir sosteniendo este programa. Pueden ir al perfil de Spotify también para escuchar los capítulos anteriores. Si no usan Spotify, pueden ir hacia Mixcloud, que también es una plataforma donde están alojados los capítulos. Y si no, tenemos una forma más de que puedan estar con nosotros o comunicarse con nosotros, que es viniendo a presenciar este programa en vivo. Claro. Vengan a presenciar el programa, vengan a escribir acá. Ya no les pedimos que escriban una carta. ¿Por qué? Porque escribir una carta igual nos mantiene en una distancia. Ahora les pedimos que vengan y que encontremos, que nos abracemos, que nos miremos a los ojos y que de esa manera construyamos ese país que queremos. Así que, si querés presenciar este programa, venite cualquier miércoles de acá hasta el fin de la temporada de Gestos Erróneos. Traete tu teléfono celular, unos auriculares para escuchar el programa. Te sentás acá con nosotros, nos ves. Acercate al Centro Cultural Aritiparte, Belgrano 342. Y estaremos esperando sus visitas. One for the money, two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe.
gestos erróneos. El salto al vacío del terraplanista acorralado. Porque no está el amado en el amante, ni el amante reposa en el amado. Tiende amor su velamen castigado y afronta el ceño de la mar tonante. Llora el amor en su navío errante y a la tormenta libra su cuidado. Porque son dos, amante desterrado y amado con perfil de navegante. Si fuesen uno, amor no existiría, ni llanto, ni bajel, ni lejanía, sino la beatitud de la azucena. Oh amor sin remo en la unidad gozosa, oh círculo apretado de la rosa, con el número 2 nace la pena. Y acabamos de escuchar al mismísimo, inigualable y único Alejandro Dolina poniéndole voz a un poema del invitado del día de hoy, de el querido compañero Leopoldo Marechal. Casi digo Leopoldo Jacinto Luque, porque estábamos haciendo ese chiste recién. Pero el invitado de hoy es Leopoldo Marechal. Ese final con el número 2 nace la pena. No, hermoso. Depresión. Es una gran alegría que Leopoldo Marechal sea el invitado del día de hoy. Lo trajimos porque nos parecía importante en este contexto hablar de un autor que fue perseguido por ser peronista, que construyó su peronismo también. Que construyó su peronismo. Digo, no es que... soy peronista. Claro, no, lo construyó a partir de... Digo, cuando recorramos un poquito su historia familiar, a partir de acontecimientos que hicieron que él diga soy peronista y a su vez soy católico. Digamos, también, digo, incluso en esa lucha que hubo en un momento entre el catolicismo y el peronismo, por esa ampliación de derechos que producía, porque el peronismo con tuvo un montón de luchas que enfrentar como las tiene hoy en día, digamos, pero... Digo, en eso él decidió apostar al catolicismo y al peronismo también, digamos. Un autor que nació en 1900, se murió en 1970, así que ese es el periodo de tiempo. Yo lo pensaba también en varias etapas a su vida, después lo podemos ir profundizando, pero tiene como una etapa de formación en la que se va construyendo como escritor, una etapa de consolidación que está muy cercana a también el surgimiento y el apogeo y después el golpe en torno al peronismo, a los primeros gobiernos de Perón, un exilio después de ese golpe de Estado, pero que no es un exilio que se va, sino que es un exilio interior que se guarda en su casa, y después como una vuelta cerca del final de su vida y como un regreso donde emerge después como una de las voces importantes y que es una de las voces que necesitamos para entender la cultura argentina, digamos, un escritor que está... no sé, en el Olimpo, por decir, de escritores y escritoras de este país, digamos. Y volvemos a esta idea de que otra vez es en que esa persecución logró acallar la voz de Leopoldo Marechal, porque podría ser, yo creo que se podría considerar uno de los grandes escritores al lado de Borges, tranquilamente. Sí, total. Por la renovación que produce... en la escritura argentina, por un montón de cosas, podría ser tranquilamente estar siendo estudiado a la par de Borges, sin embargo, por ser peronista también terminó en otro lugar, digamos. Pero bueno, es como... es un poco de lo que venimos a hablar ahora, sí, total. ¿No? Yo voy a dar unos datos así, el dato duro, digamos. Dale. Como dijiste, nació en 1900, vivió... bien porteño, nació en el barrio de Almagro para mudarse en 1910 a los 10 años a Villa Crespo, en la calle Monte Egmont 280, hoy Tres Arroyos. Geografía que él va a utilizar, y esto es de vuelta esta entrada en lo que llamamos territorio poético, geografía que en la que transitarán los personajes de todas sus novelas. Digamos eso. Todos los personajes, esto también le pasaba un poco a Art, ¿no? Art con Flores y Floresta, y Leopoldo Marechal con Villa Crespo. Bien. Leopoldo tuvo 2 hermanos,
Hortensia nacía el 27 de enero de 1902 y Alberto el 1 de enero de 1905, hijo de un mecánico uruguayo y una ama de casa argentina. Estudió estos datos son importantes porque eso va a hacer que él después se sienta muy cercano al peronismo, algo que también pasó con su padre como obrero, digamos. Claro. Estudió las primeras letras en un colegio privado de la calle Díaz Vélez, también fue maestro, fue bibliotecario, esto también es súper interesante, sobre todo porque estudió sus estudios primarios en el Mariano Acosta, colegio donde continuó los estudios de magisterio que lo llevaron a egresar como maestro. También una profesión que muchas veces está endilgada a las mujeres por parte del patriarcado y que las mujeres, de hecho, hay muchos edictos que hacía el Estado en su momento de que las mujeres eran mejores. La segunda madre. Claro, que para... Y sin embargo, él estudió el magisterio y fue maestro. Su abuelo paterno era francés, pero su participación en la denominada Comuna de París lo llevó a emigrar a Uruguay. Por eso su padre es uruguayo. De este abuelo dirá Marechal: me dejó como herencia el gusto por la lectura. Ahí también, de vuelta, como la familia, ese primer territorio, digamos, también es parte. Me dejó como herencia el gusto por la lectura, el fervor revolucionario y el paso corto y rápido de la infantería francesa. Claro. Así que bueno. Y bueno, después hay como un análisis de cómo se entrelaza, dice acá, sigue... Pocos autores argentinos vieron entrelazada vida y obra con vínculos tan estrechos como los de Marechal, digamos. Porque hay algo, tanto en su poesía como en su prosa, en sus novelas y en sus cuentos, que escribió pocos, pero escribió, que se entrelaza todo el tiempo la propia vida, su propia biografía, con esa ficción que él va encarnando, digamos. Sí, total. Lo nombraste a Roberto Arlt. Sí. Mira lo que encontré. Te vuelves loco con esto. A ver. En un momento Leopoldo Marechal recibió una carta escrita a máquina sin ningún acento y signada por un garabato erizado de ganchos y curvas. La carta decía: Buenos Aires, octubre 30 de 1939. Querido Leopoldo, te escribe Roberto Arlt. He leído en La Nación tu poema El Centauro. Me produjo una impresión extraordinaria, la misma que recibí en Europa al entrar por primera vez a una catedral de piedra. Poéticamente sos lo más grande que tenemos en habla castellana. Desde los tiempos de Rubén Darío no se escribe nada semejante en dolida severidad. He recortado tu poema y lo he guardado en un cajón de mi mesa de noche. Lo leeré cada vez que mi deseo de producir en prosa algo tan bello como lo tuyo se me debilite. Te envidio tu alegría y tu emoción. Que te vaya bien, Roberto Arlt. Me emocioné, casi que me largo a llorar. Boludo, No, la divino. carta que le escribe Qué hermoso, es impresionante. qué hermoso. Tener que un tipo como Roberto Arlt te diga, bueno, voy a guardar tu poema y cada vez que pierda las ganas lo voy a volver a leer para que me agarren. Tremendo. Dije, no, esto lo tengo que llevar. Por favor, qué lindo que trajiste eso. No voy a agregar más casi nada. Me largo a llorar. Bueno, hermosa esa carta. Qué lindas que son las cartas. ¿Vieron por qué insistíamos? Acá voy a contar lo de su padre, que es como el inicio de su afiliación al peronismo. Ahora que tuvimos la pandemia de coronavirus, de COVID, se nombró mucho la gripe española. ¿Se Sí. acuerdan que se nombró mucho la gripe española como la última gran pandemia y epidemia mundial? Su padre murió en 1919, o sea, él tenía 19 años, víctima de la gripe española, que tuvo el carácter de epidemia. Marechal cuenta que su padre pudo haberse curado si el patrón del aserradero donde trabajaba no lo hubiese obligado a salir de su convalecencia, digamos, lo obligó a seguir trabajando. En esa época no había legislación obrera, por eso Leopoldo le decía a su interlocutor en una entrevista: ¿comprende por qué fui socialista y luego peronista? Digamos, lo ve muy claro, digamos, eso. Digo, como no había legislación para los obreros, pasó esto, entonces yo me hice primero socialista y luego peronista, porque bueno, el socialismo fue uno de los primeros grandes partidos políticos que luchó por una legislación obrera de 8 horas, no al trabajo infantil, bueno, un montón de cosas que luego el peronismo las pone en práctica y la legisla efectivamente, digamos. La importancia de nuevo de la indignación, digamos, la situación de sentirte indignado porque un patrón hace que tu viejo vaya a laburar estando enfermo y eso genera que muera, digamos, esa indignación te termina haciendo movilizarte, digamos. Exactamente.
Cuando terminó la primaria obtuvo trabajo de obrero en una fábrica de cortinas. Esto también, digo, eso ya a los 12 años estaba trabajando. Cuando terminó la primaria obtuvo trabajo de obrero en una fábrica de cortinas en la calle La Valleja. La mayoría de sus compañeros de trabajo eran adolescentes de entre 13 y 18 años. Al mes de haber ingresado organizó una huelga y fue despedido. Digamos, también, digo, ahí hay un montón Sí, total. Digo, en todo su recorrido hay un montón de cosas. Luego ayudó con el cultivo de verduras en la huerta familiar junto a su hermana Hortensia, que justo se llama Hortensia. Se llama Me dio Hortensia. mucha gracia. Totalmente, sí. ¿Querés saber qué hizo el 17 de octubre de 1945? Dice Leopoldo Marechal. Me vestí apresuradamente, bajé a la calle y me uní a la multitud que avanzaba rumbo a Plaza de Mayo. Vi, reconocí y amé los miles de rostros que la integraban. No había rencor en ellos, sino la alegría de salir a la visibilidad en reclamo de su líder. Era la Argentina invisible que algunos habían anunciado literariamente sin conocer ni amar sus millones de caras concretas. Y no bien las conocieron, les dieron la espalda. Desde aquellas horas me hice peronista. Decidí entonces, con mis hechos y palabras, declarar públicamente mi adhesión al movimiento y respaldarla con mi prestigio intelectual, que ya hará mucho en el país. Esto me valió el repudio de los intelectuales que no lo hicieron y que declararon al fin mi proscripción intelectual. Así que ahora, si querés, podemos ir entrando a ese momento de su proscripción y a Adán Buenos Aires y demás. Pero si querés, antes vamos a escuchar al querido Indio Solari poniéndole voz a un fragmento de una de las novelas de Leopoldo Marechal. Hermoso. Volví a leer la ficha una y otra vez, comparando su texto con la imagen de Thelma Fusat que yo evocaba minuciosamente. ¿Sería ella el sujeto de la operación que se ordenaba en la tarjeta y cuyo trámite se asemejaba tanto a una putrefacción alquímica? ¿O era solo un jeroglífico trampa destinado humorísticamente a los clown y a su despiste? Una congoja mortal se abatió de pronto sobre mi ánimo al verme preso de un banquete que se resolvía en fórmulas abstractas y en mecanismos helados. Abandoné la ficha, me dirigí al ventanal y abriendo sus dos hojas me asomé a la noche de primavera. Seseos de follaje, aroma de flores mojadas, bullir de golondrinas que se agitaban en sueños, allí cerca, en el tejado del chalet. Toda esa gracia viviente me llegó como un bálsamo de antiguas y entrañables farmacopeas e hizo más honda mi soledad, ya que me trajo un recuerdo de noches parecidas y gozadas a la vera de mujeres y hombres tan lejanos ahora. ¿Por qué la enviada número 3 no vendría esa noche hasta mi desconsuelo, fresca y sedante como un racimo de glicinas bajo la lluvia? Fue mi primera crisis y mi primera tentación de renunciar al banquete. Bien, escuchamos al Indio Solari leer un fragmento de la novela El banquete de Severo Arcángelo, de Leopoldo Marechal, que sale en los años 60. Yo quería contar que el 30 de agosto de 1948 Editorial Sudamericana publica Adán Buenos Aires, la primera novela de Leopoldo Marechal. Sale ese día porque es en honor a Santa Rosa de Lima, porque él era católico y le caía muy bien Santa Rosa de Lima, que estuve averiguando y es una de las primeras santas beatificadas por la Iglesia Católica. Primera mujer, digamos, sí, santa. Pero que nació en Latinoamérica. Ah, mirá. Ah, bueno, igual, viste eso. Es como súper preciso. Bueno, de hecho, él pertenecía a un grupo de nacionalistas católicos. Claro. También, digamos. Adán Buenos Aires salió en el 48, el primer gobierno de Perón. Toda la cúpula intelectual argentina repudió la obra, la bardearon. Por ende su primera tirada no se vendió casi nada, digamos. La única persona a la cual le gustó y habló bien de la novela fue Julio Cortázar, que dijo: muy pocas veces entre nosotros había sido tan valerosamente leal a lo circundante, a las cosas que están ahí mientras escribo estas palabras, a los hechos que mi propia vida me da y me corroborará diariamente, a las voces y las ideas y los sentires que chocan conmigo y son yo en la calle, en los círculos, en el tranvía y en la cama. La aparición de este libro me parece un acontecimiento extraordinario en las letras argentinas y su diversa desmesura un signo merecedor de atención y expectativa, dijo Julio Cortázar cuando salió Adán Buenos Aires, que recién empezó a ser valorado cuando sale El banquete de Severo Arcángelo en los años 60. Que es el fragmento que escuchamos que leía el Indio. Entre medio, digamos, cuando cae cuando es el golpe de Estado a Perón,
Leopoldo decide jubilarse y se recluye en su casa con su esposa y se dedica a la escritura, pero sin salir a esferas públicas, al punto de, por ejemplo, personas que le decían, che, ¿por qué no van y entrevistan a Leopoldo Marechal? Y decían, pero Leopoldo Marechal está vivo. O sea, hasta ese punto fue su retiro de la vida intelectual. Y una cosa más que sumo, que él decía que era un poeta depuesto. Así como habían depuesto al presidente y habían depuesto diferentes cosas, él se consideraba un poeta depuesto. Porque todo el círculo intelectual lo fue corriendo hasta hacer que se tenga que exiliar en su propia casa, digamos. Sí, totalmente. Nada, lectura... súper recomendable ambos libros, digamos, las dos novelas de Leopoldo Marechal. Cortázar, digo, ya que lo nombrás, Cortázar es gran devoto de Marechal y de Macedonio Fernández, digamos, que son dos grandes rupturistas de la literatura argentina, digamos. Hacia 1930, el poeta, yo voy a contar acá un poquito esto de cómo le fueron negando el saludo hasta que él se recluye. Hacia 1930 el poeta ya había comenzado a trabajar en Buenos Aires cuando esta obra por fin vio la luz en 1948. El mundo y la Argentina habían cambiado por completo. 18 1930, años. O sea, el primer golpe de Estado en la Argentina. 18 años tardó en 18 años tardó en armarla. A todo esto él viaja a Europa, digo, como que se va nutriendo de un montón de situaciones de artistas plásticos y de escritores europeos que también estaban trabajando en esto que podríamos llamar nueva vanguardia, digamos. Perdón, Adán Buenos Aires es como la Divina Comedia. Es como eso, el descenso al infierno en diferentes pisos, es como eso, es el mismo modelo, alguien que guía... Bueno, era muy admirador de la Divina Comedia, de hecho viaja a Florencia justamente para conocer el lugar donde vivía el Dante. Así que eso también, la intertextualidad entre esos dos textos. Digamos. Y algunos también trazan una linealidad con el Ulises de Joyce. Exacto. Digamos. Hacia 1930 el poeta ya había comenzado a trabajar en Adán Buenos Aires. La obra vio la luz en 1948. El mundo de la Argentina había cambiado por completo. El advenimiento del peronismo había instalado una fuerte división de aguas. Algo que sabemos muy bien. Del lado del movimiento nacional justicialista habían quedado pocos intelectuales representativos y prestigiosos. La mayoría estaban en oposición al peronismo. Entre ellos el escritor Jorge Luis Borges, que también fue invitado a este programa, que era muy amigo de Marechal hasta que Marechal se hizo peronista, digamos. Marechal fue uno de ellos y sin duda pagó un alto precio por esta opción que emergía de una profunda herida biográfica, la muerte de su padre obrero por falta de una legislación laboral protectora. Marechal comenzó a sentir el gran vacío que se producía en torno a él. Amigos que le negaron el saludo en la calle. Bajón. Se le cerraron las puertas de la literatura en una especie de muerte civil. Entonces, con Elvia decidieron encerrarse en su departamento en la calle de Rivadavia en lo que él denominó, como vos bien decías, en lo que él denominó un robinsonismo amoroso, literario y metafísico. En esa época fue que Marechal se autodefinió como el poeta depuesto. Ahí sí, como vos decías, no iban al cine ni al teatro. Compraron un televisor que era prácticamente su única conexión con el exterior. Durante una década, de 1955, a 1965, solo lo visitaban regularmente 4 amigos. José María Cachineglia de II, también que lo hemos nombrado en otro momento, ya no me acuerdo por qué situación, que había sido su alumno desde los 13 años. Antonio Barceló y su mujer con la que fundaron la Escuela Nacional de Danzas Folclóricas, Rafael Esquirru, o sea, la mujer de Antonio Barceló, y un poco después Fernando de María. Esa fue su única conexión con el exterior durante 10 años encerrados en un departamento sin salir, mirando televisión y con algunos amigos que los visitaban. Después su marca empezó a ir a Abelardo Castillo, encontré también en un momento, lo empezó a entrevistar y ahí se hicieron amigos. Tengo lo último que quería sumar, pero porque me parece importante. Ahí a partir de 1965, cuando ya empieza como a tratar de superarse la proscripción al peronismo, vuelve Marechal a estar en la boca de los diferentes escritores y de la opinión pública, y se lo llama para ser jurado del premio de las Casas Américas en Cuba. Viaja a Cuba por primera vez él escribió una crónica muy larga sobre cómo fue su viaje a Cuba, pero traje 2 cosas. Primero, que cuando llega, en esa crónica cuenta una pequeña charla que tienen con la mucama del hotel. O
¿Sí? Y dice, la mucama de nuestro piso, joven y hermosa, entra en nuestra habitación y lo prepara todo con una meticulosidad tranquila de mansión solariega. Mercedes es mi nombre, le dice a Elviamor con un despunte de risa. ¿De dónde eres tú? De la Argentina, responde. La patria del Che, recuerda Mercedes. Nos pide que cuidamos los materiales del hotel. Son del pueblo todo. Ella lo sabe porque no hace mucho que fue alfabetizada y ya tiene una conciencia social. Antes de la revolución, declara, yo no podía entrar a este hotel. ¿Por qué no?, interrogó. Soy una mujer de color. Y vuelve a reír con su blanca dentadura de choclo. Elviamor entre lágrimas besa su mejilla de ébano. Vos imaginate para Marechal estar en un hotel en Cuba y que la mucama te diga yo no podía entrar a este lugar y ahora estoy acá, digamos. Y hay que cuidar esto porque es de todo el pueblo. Este hotel no es de alguien, del dueño, ¿no?, sino es de todo el pueblo. Y la última, que me parecía que era como una... La leía en la nota a la conversación que rescata Leopoldo Marechal. Digo, es ahora, digamos. Dice... el viejo Marx ha prolongado su gloria merced a esa flexibilidad de su dialéctica, pero en cambio lanzó al mundo una logofobia, retardante de nuestros procesos revolucionarios, dice Leopoldo Marechal. Y alguien le pregunta, ¿qué es una logofobia? Y él le dice, logofobia es el terror a ciertas palabras y el término marxismo es una de las más actuales. Y alguien le comenta, eso merece un extra seco en las rocas, diciendo, bueno, vamos a tomar algo. Y dice, lo tomaremos en cuanto exponga mi enseñanza paralela sobre la logolatria. ¿Y qué diablos es la logolatria? Es una adoración de la palabra por la palabra misma, le contesto. Generalmente se toma una logolatria para defenderse de una logofobia. Y le dicen, ¿ejemplos de logolatria? Sí, los términos democracia, liberalismo, civilización occidental y cristiana, o defender nuestro estilo de vida. Esto último, naturalmente, a costa de estilos de vidas ajenos. ¿No es eso una muletilla del tío Sam? Sí, tío Sam, ¿qué tío? Suenan 3 carcajadas en la noche del trópico, pero el sociólogo de Guayabera Gris tiende una mano al horizonte marítimo. Silencio, dice. El tío Sam está desvelado a 90 millas náuticas de aquí. ¿Y qué hace? Está revisando su 40º submarino atómico. ¿Con qué fin? Le quita el sueño, entre otras cosas, una islita de 7 millones de habitantes que ha tenido el tupé de ensayar un régimen socialista en sus propias barbas. Esa es la charla que rescata Leopoldo. Pero esta idea de, bueno, aparece la logolatria o la logofobia primero con la palabra marxismo, y para cuando tenemos fobia a esa palabra, anteponemos palabras que queremos adorar. Por ejemplo, civilización blanca y cristiana, o... Sí. La otra era defender nuestro estilo de vida. Digo, ¿qué tan...? Es muy actual, digo, sigue siendo súper actual esto de hoy, no, el comunismo, y estamos defendiendo nuestra libertad del otro lado, ¿no? Siguen usando los mismos conceptos. Logofobia y logolatria se puede quedar ahí para debatir en torno a lo que está pasando hoy también. Total, bueno, nos tenemos, nos queda un montón de cosas afuera, nos queda un montón hablar de su poesía. Es cierto que cuando uno va a investigar sobre Marechal, aparece muy fuerte Adán Buenos Aires. Yo para leer lo último, me parece interesante. Adán Buenos Aires fue una obra, así como Ficciones de Borges, fue tomada y estudiada por distintos filósofos extranjeros y estudiosos extranjeros. Adán Buenos Aires también es otra de las grandes obras estudiadas por un montón de gente en Alemania, en Francia, digamos, es como una gran obra, digamos. Que no solo rompió con la literatura acá en Argentina, sino que rompió con la literatura mundial, digo, para que entendamos ese nivel de concepto de gran obra mundial, digamos. Y voy a leer algunas cositas sobre eso. El escritor Marechal desborda, desacomoda y excede de formas fijas, grillas, rejillas, precisamente porque como artista se propuso romperlas. El Adán, piedra fundadora de la literatura argentina moderna, así lo llama la catedrática alemana Claudia Hammerschmidt, crea una modernidad nueva. Mirá. Digamos. Una estética donde elementos premodernos, modernos y anticipatoriamente postmodernos se cruzan y superponen. Digo, para que entendamos el nivel de obra de la que estamos hablando. Sí, total. Tanto Navescués como Hammerschmidt llaman la atención sobre las tensiones constitutivas de este texto excéntrico y anómalo que incluye su propia parodia dentro del texto. O
O sea que el mismo texto se burla del mismo texto adentro de la misma novela, digamos. Perfecto. Me parece hermoso. Yo ya leo eso y digo, Qué ganas. qué ganas de venga. agarrar y enterrarme 10 días a leer esa novela. Me encierro 10 días a leer esa novela. Leopoldo Marechal, revolucionario de las ontologías verbales, es uno de los escritores argentinos más inclasificables y sorprendentes. El choque de concepciones y prácticas estéticas heterogéneas, contradictorias, la colisión de registros lingüísticos, de espacios y de tiempos, de tradiciones literarias y filosóficas, produce inusitados resplandores que deslumbran y desconciertan. Su obra puede dialogar con Platón, Aristóteles, pero también con Gromowicz y Rabelais. Tranqui, Leopoldo Marechal. Che, una cosita más. Sí. Vas a leer esto para despedirnos, pero vamos a escuchar también, después de esto, un tema de el admirable Tata Cedrón. Escúchenlo, musicalizando un poema de Leopoldo Marechal, así que escúchenlo, que es una joyita hermosa. Y nos vamos con este pequeño fragmento que habla sobre Adán Buenos Aires, pero también nos interesa mucho rescatar la última frase que dice Marechal. Las palabras no son de Marechal, son de otro autor, pero al final hay una pequeña cita y dice: por su magnitud y belleza, por la cantidad de otras novelas que contiene entre sus páginas, no es temerario calificar a Adán Buenos Aires como uno de los libros mayores de las letras argentinas. Sin lugar a dudas, la obra de Marechal resulta ineludible para entender nuestra cultura y siempre merece la pena una nueva lectura, una mirada libre de prejuicios, una recomendación continua, que siga multiplicándose y renaciendo en cada lector, porque, como bien dijo Marechal, la historia de un poeta no tiene fin, aunque la muerte lo pretenda. El árbol del cariño tiene 2 flores. Cambios de nombre. A los amantes de las bellas letras hago llegar mis mejores deseos. Voy a cambiar de nombre a algunas cosas. Mi posición es esta: el poeta no cumple su palabra si no cambia los nombres de las cosas. ¿Con qué razón el sol ha de seguir llamándose sol? Pido que se llame Misifus, el de las botas de 40 lenguas. ¿Mis zapatos parecen ataúdes? Sepan que desde hoy en adelante los zapatos se llaman ataúdes. Comuníquese, anótese y publíquese que los zapatos han cambiado de nombre. Desde ahora se llaman ataúdes. Bueno, la noche es larga. Todo poeta que se estime a sí mismo debe tener su propio diccionario. Y antes que se me olvide, al propio Dios hay que cambiarle el nombre. Que cada cual lo llame como quiera. Ese es un problema personal. Que he sacado con la luna, ay, ay, ay. Gestos erróneos. Una trinchera literaria contra los operadores del olvido. Que porque hace un geno se haga adicto a todo el condimento. Sentí ese calor que tanto yo siento. Quise comprarlo pero no lo vendo. Entramos al último bloque de este capítulo número 60 de Gestos Erróneos, escuchando al mismísimo ICA, el único, el inigualable. Pero antes de arrancar con este bloque de saludos, de reflexiones delirantes y demás, Facundo y Paola, te tengo que hacer la pregunta de siempre: ¿qué leíste y por qué? Hace unos instantes nomás. Leí un poema de gran poeta. Sí, no salgo de mi estado del primer bloque. Bien. nunca salí de ahí. Nunca saliste de ahí. Leí un poema del gran poeta chileno, Nicanor Parra. Vamos. ¿Por qué? ¿Por qué leíste a Nicanor Parra? ¿Y por qué este poema? Leí a Nicanor Parra, y este poema específicamente porque Nicanor ahí habla de que de cambiar las palabras, dejemos no de llamar a las cosas como siempre. Y la pérdida del plebiscito para aprobar la Constitución en Chile nos vuelve a movilizar. Y nos vuelve a movilizar también, y nos vuelve a hacer pensar en qué pasa
con los gobiernos progresistas en Latinoamérica y en toda esta violencia de la que hablábamos en el primer bloque, digamos, para que Boric, que tanta esperanza nos despertó, esté en la situación en la que está hoy, digamos. Esté incluso reprimiendo, digamos, como lo está haciendo, digamos, que no pueda realmente ejercer los cambios que tiene que ejercer seguramente por un montón de presiones. Digo, no creo que tenga malas intenciones. Estoy seguro que el gran gobierno de coalición de izquierdas que armaron tiene unas intenciones súper generosas. Me parece que la juventud, que en su momento, digamos, y la mayoría están en este gobierno, que en su momento hicieron todas las protestas, y toda esa juventud que llegó ahora al poder, que son todos pibes y pibas de nuestra edad, de 30 y pico, 40 años, tienen las mejores intenciones, pero no están pudiendo gobernar como quisieran, digamos. Y me parece que eso es parte del miedo implantado por las derechas en Latinoamérica y del poder económico, gran poder económico que sigue gobernando a Latinoamérica desde hace siglos. Sí, y de un sentido común, ¿no? Porque digo, las elecciones presidenciales en Chile no son obligatorias y gana Boric, y cuando se vota la Constitución y son obligatorias va a votar casi el doble de personas y se pierde ese plebiscito, digamos. Y cómo entonces uno empieza a preguntarse cómo circula un sentido común en la sociedad en el que, bueno, no, esto no, seguir sosteniendo la Constitución de Pinochet, y no importa si la educación es privada, no importa si no tenemos acceso a la salud, no importa si los pueblos originarios no tienen acceso a ningún tipo de derecho o a las discusiones, no importa, vayamos a votar que no a esto, digamos. Y tener que bajar la vara, que muchas de las que están en el gobierno de Boric tengan que decir, y por ahí tenemos que alivianar un poco la Constitución, siendo que tal vez sea una de las constituciones más hermosas que pueda haber en el mundo, total, digamos. En relación a amplitud de derechos, no estoy hablando de que es una constitución que está, repartiendo tierras para que todos tengan el derecho a la vivienda, porque ni siquiera es algo que vos decís, bueno, estamos haciendo una constitución súper revolucionaria que va a cambiar el orden de las cosas mundial. No, digo, sin embargo, es una constitución que amplía derechos a los sectores oprimidos, digamos. Y sin embargo no se puede. Y eso nos tiene que hacer pensar y reflexionar todo el tiempo. Entonces, pensar con Nicanor Parra es decir, bueno, dejemos de llamar al sol. Dejemos de llamar a nuestros zapatos y empecemos a llamar a las cosas por otro nombre, porque hay algo que no nos está funcionando discursivamente, por lo menos al sector al que nosotros queremos representar, digamos. Sí, y lo que da esperanza es que enseguida empezó a haber movilizaciones, revueltas de nuevo. Total. Lo cual siempre da esperanza, digamos. Bueno, si salimos a la calle y seguimos trabajando y charlando y moviendo y movilizándonos y tomando la calle y escribiendo las paredes, interviniendo todo, lo seguiremos trabajando, digamos. Total. Eso ya enseguida da esperanza, aunque bueno, fue un golpe fuerte el de que no se haya aprobado la nueva Constitución, que lo venimos viendo desde que empezó Gestos Erróneos, digamos, cuando estábamos ya... lo venimos siguiendo. Y hemos leído ya otro poema de Nicanor Parra para festejar, no sé, si el gobierno de Boric o si... La conformación de la constituyente, pero para algunos de los hechos hemos estado ahí también con poemas que nos alumbran y que nos dejan un poco mirar y pensar y opinar sobre lo que sucede a nivel latinoamericano. Genial, Dipa, que hayas traído eso, que nos quedó ahí del programa anterior. Bueno, tranquilo, vamos arriba. De a poquito vamos a ir saliendo de este programa. Llorar, me río ahora para no llorar. No es el capítulo en el que todos terminamos arriba. Pero bueno, es lo que... Pero bueno, hay que darse el espacio a la reflexión, sí. Porque si no, lo voy a decir, si no es como, bueno, está todo bien, vamos por arriba, la estamos pasando, y bueno, a veces no la pasamos bien. Y bueno, es así, no la vamos a pasar bien, y hay que discutirlo, y hay que traer las cosas, nosotros por lo menos acá, y a quien nos esté escuchando lo estará discutiendo con quien tiene al lado, o nos estará puteando, o estará de acuerdo, lo que sea. Pero venir qué linda la poesía, qué divertido, que nos juntemos, no.
No, de hecho, bueno, este programa está pensado para que, valga la redundancia, para que la poesía nos haga reflexionar y pensar, digamos. Sí, está hecho para eso, ¿no? Yo no creo que ninguno de los tres que está acá va a hacer un programa para que simplemente para leer poesía por la belleza propia, sino porque creemos que la poesía nos hace reflexionar y pensar en un mundo mejor y en hechos posibles y en acciones posibles, digamos, no porque la poesía sea algo abstracto o que tenga, a veces nos parezca que está en otro lugar o nos hagan creer que está en otro lugar. No, está acá para la lucha también. Sí, coincido totalmente. Vamos a pasar a la parte de los saludos. ¿Querés arrancar vos? Vamos a saludar a Ediciones del Chapaleofú. Vamos. Saludamos a Ediciones del Chapaleofú, la editorial tandilense que tiene 26 años de existencia, ya que fue registrada en la Cámara Argentina del Libro en el mes de julio de 1996, allá por aquella década del 90, bastante nefasta. Si está por publicar, pero sí, surgieron cosas hermosas como Ediciones del Chapaleofú. Si está por publicar próximamente un libro, no dudes en solicitar el asesoramiento de Ediciones del Chapaleofú en lo que respecta a una prolija corrección de estilo, la parte gramatical y de sintaxis y otros detalles fundamentales previos a acercar el libro a la imprenta. Podés comunicarte o pedir presupuesto, podés hacerlo por WhatsApp al teléfono 2494-628639, al correo electrónico nestordipaola@gmail.com, o si preferís por Facebook lo buscás por Néstor Di Paola Libros Tandil. En otro orden, y como hoy es el día del boxeador, hoy sí hacen festejo ahí. El boxeador, la boxeadora, todo. El día del boxeador, la boxeadora. Edición del Chapaleofú saluda especialmente a boxeadores poetas como Sergio Víctor Palma a nivel nacional y Jorge Motoneta Conti en el orden local. Mirá vos, son poetas. Boxeadores y poetas, hermosos. Pero yo no sabía que cómo es el primero. Sergio Víctor Palma. ¿Eres poeta? A ver, vamos a tener que buscar algo para leer. Hay que hacer, mira, si hubiese sabía. Bueno, teníamos otros temas para hablar, pero por ahí el miércoles que viene. Bien, ese saludo para Edición El Chapaleofú. Le vamos a mandar un gran saludo a Dani y a Tati, que llevan adelante la librería La Bullanga, que es una librería de editoriales independientes, autogestivas y cooperativas. En ese hermoso espacio se encuentran libros para imaginar y caminar nuevos mundos, por horarios, catálogo y actividades. Pueden consultar las redes de la librería, Instagram y Facebook como labullanga.librería, o se pueden comunicar al 2494 60 53 88. Hay un montón de promos. Bueno, la librería La Bullanga queda en Colón 1479, al lado de la Biblioteca Salceda, ahí en la sede del Club Ferro, en Colón y Arana. Una librería hermosa, una de las librerías más hermosas de esta ciudad, sobre todo porque ahora los tiros empiezan a alargar sus hojas y es todo más bello en esa hermosa avenida Colón. Sí, se pueden acercar, hay descuento con la cuenta DNI, no sé cuánto es el porcentaje, pero aprovechen que me parece que es los jueves. Pero además nosotros tenemos una palabra clave que vos la decís y a partir de que decís esa palabra te hacen un 10% de descuento en tu compra. Y la palabra clave de esta semana es Adán Buenos Aires. Sí, por el título de la primera novela de Leopoldo Marechal, la gran novela de Leopoldo Marechal. Así que decís Adán Buenos Aires en la Bullanga, te hacen un 10% de descuento que se suma al descuento de la cuenta de DNI o de cualquier otra de las tarjetas. Así que aprovechen para comprar libros y aprovechar esos descuentos. Y un gran abrazo a la Bullanga, al Dani, a Tati, que no sé si andarán por ahí, no nos dijeron, pero por ahí nos están escuchando o por ahí está sonando el programa. Debería estar sonando el programa en la librería. Así que debería. Yo creo que sí. Ahora yo estoy allá y estoy escuchando. Bien, perfecto, Dipa. Qué bueno que te trasladaste hasta allá. Por eso es mítico este programa. Che, ¿algún saludito más? El Dani confirma que está escuchando el programa. Vamos, me encanta en vivo. Te dice abrazo pibes, así que nos está escuchando Daniel Fernández en la Bullanga. O sea que nuestra voz está saliendo hacia la avenida Colón desde la Bullanga. Se está trasladando sobre el adoquinado. Está acariciando los tilos ahora en este momento. Perfecto, me encanta. Si estás pasando por la avenida Colón, te mandamos un gran saludo. Eso, a todos los que pasen por la avenida Colón. Voy a saludar a Néstor Di Paola, le vamos a mandar un gran saludo. Más allá de Edición del Chapaleofú, le vamos a mandar un saludo específicamente a él, que nos acompaña en todos los programas, así que era eso. Néstor, un gran abrazo, Néstor, acá también de Gabriel y de Palito, le mandamos un gran abrazo. Y que se pone triste cuando el programa no sale al aire. Se pone mal, hay mucha gente. Yo lo iba a escuchar, pero no sé qué, ya estaba preparado.
como que arma el espacio para escuchar. Eso es re lindo, ¿viste? Que la gente se ponga a armar el espacio. Voy a mandar un saludo también a Norma Esperanza, mi madre. Vamos. Que a vos te gusta mucho su apellido. Y sí. Gracias, Dip. Sí. A Norma Esperanza, mi madre, que también siempre se agarra, prende la radio, y se coloca en posición de escucha. Así que también eso es una belleza. ¿Alguien más? ¿Vos? Yo le voy a mandar un gran saludo a Alan Paternero, que es para mí uno de los artistas más interesantes y originales de esta ciudad. Es el guitarrista de Proyecto Varsovia. Ajá. Que mandó una foto de que estaba escuchando el programa. En la foto se ve en la pantalla el reproductor de la radio Magma, y adelante él está sosteniendo un mate con el logo de Atlas, el club Atlético Atlas, creo que es Atlético, que es un club de la primera C, que es conocido, no sé si lo conocés, porque se hizo muy conocido en un momento porque se hizo un reality show en el que se veía cómo trataban de ascender de la D a la C. Bueno, mi amigo Alan no es hincha de Atlas por ese programa, sino que vivió en General Rodríguez, cerca ahí en el conurbano bonaerense, y se hizo hincha de Atlas porque es su club cercano, y es hincha de Atlas. O sea, vos te avisa cómo va el coso. Atlas está pasando uno de sus mejores momentos deportivos en su historia. Así que Alan debe estar muy contento por esa razón. Tiene muchas remeras de Atlas. Así que está bueno porque es alguien que es hincha de eso, no por lo comercial que generó el reality show, sino porque ya lo era desde antes. Así que le mando un gran saludo que nos está escuchando. Buenísimo. Yo voy a pasar un pequeño avisito. Estrenamos obra con la compañía Mínimo Vital y Móvil. Estrenamos el sábado pasado, un éxito total. Primera función a sala llena. Segunda función competimos contra el River Boca, pero muy buena concurrencia de gente, a pesar de competir con uno de los dos equipos más populares del país. O sea, había gente que estaba mirando un partido muy aburrido. ¿Sí? ¿Fue aburrido? Sí, solo por el gol. Bueno, nosotros no nos enteramos de que existía eso, entonces, y pusimos la obra en ese horario específico aparte. Pero hacemos la última función por lo menos de septiembre. Los teatros están a pleno, así que nada, tenemos ahí como tal vez alguna función más en algún festival, en el Maloca y eso, pero es la última función de septiembre, este sábado, 19 horas en Garibaldi 540, La Máquina de Hacer Preguntas, nueva producción de la compañía Mínimo Vital y Móvil, obra que yo creo que va a dar que hablar, no porque lo diga yo, sino por lo que fue diciendo el público, así que nada, ha tenido muy lindas repercusiones, así que y es a la gorra. Apa. Pusimos esta función a la gorra para que pueda concurrir todo el mundo y que no esté pensando, che, estamos medio a fin de mes, che, no me alcanza, che, no sé qué. Eso, que puedan, a la gorra consciente obviamente, pero que puedan ir, si no pueden pagar mucho, si no sé qué, si esto, si me pasa no sé qué, que puedan ir y que vayan, porque lo importante es, así como en este programa decimos que lo importante es encontrarnos y abrazarnos y poder estar, el Mínimo Vital y Móvil consideramos lo mismo, así que es mejor estar que no estar. Exactamente. Así que bueno, el sábado a la gorra. Sábado 19 horas, Garibaldi 540. Bien, perfecto. Y les vamos a mandar un saludo a todas las personas que no vinieron a presenciar este programa y esperamos que puedan venir el próximo programa. Mirá. Vamos. Ahí apareció Enriqueta. Acaba de entrar alguien justo cuando estaba terminando la Enriqueta. collagista amiga de este programa. Le mandamos un saludo a Enriqueta Viegas, que acaba de asomarse por la ventana como diciendo estoy acá, vine. Claro, estaba en los sillones, se puso a escuchar en los sillones y no la vimos y hizo, ¿qué decís? Sí. ¿Qué decís? Hizo el gestito de ¿qué decís? Y nos vamos a ir, si te parece. Nos vamos. Bien. Este programa fue llevado adelante por Facundo y Paola. Mi nombre es Darío Ledesma Palito. En operación técnica y selección musical, el querido Gabriel César. Nos vamos a ir, esta vez sí, escuchando la voz del invitado de hoy, Leopoldo Marechal, porque en los anteriores audios escuchamos al Indio y a Dolina. En este momento sí vamos a escuchar a Leopoldo Marechal. Sí. No, quédense escuchándolo porque tiene una voz. A mí me re sorprendió la voz de Marechal. Me dejó así como diciendo, no me esperaba esta voz. Una voz súper amable, súper dulce, divina. Hermosa. Así que, bueno, nos vamos a ir, como todos los programas, escuchando la voz del invitado del día de hoy, el querido Leopoldo Marechal. Largo día de cólera. En el corazón del silencio, los hombres clavan sus pasos. Cada talón golpea la vigornia del mundo. Se tejen las pisadas en collares de fuga, y el tiempo, castigado de invisibles otoños, en los caminos hace llover sus hojas muertas.
En el uso del hombre se fatiga el silencio. Las rutas envejecen con el paso del hombre. El motivo no importa. Fabricamos campanas que muerdan el silencio. El mundo es un pandero que se quiebra en tus puños o en mis fuertes rodillas. Cantamos a la vida o a la muerte y el motivo no importa. Nuestra oración patina la cara de los dioses o revienta los ojos preñados de la lluvia. Lo esencial es romper el silencio y el agua de los grandes mutismos. Y el silencio es un buey que se arrodilla, fustigado de voces. Yo anuncio un largo día de cólera, y entonces, de pie gesticulante como un dios, apretará su hinchado corazón el silencio, fruto de todas las palabras muertas. El mar extenderá sus puños de agua sobre una destrucción de ciudades atónitas. Viejo trompo sin niños, en un rincón de noche se detendrá la tierra, y un dios color de algas ha de amasar el barro de otro mundo sin voces ante una gran frescura de diluvio. Gestos Erróneos cuenta con el apoyo de Librería La Bullanga, Ediciones del Chapalefú y el Área de Cultura de la UNICEN. Creamos con arte, hacemos cultura.